Estamos aquí con Agustín Datelis, economista, conversando. Nos hizo verdaderamente un muy buen retrato del paisaje de lo que hemos atravesado durante estos días. Pero la pregunta mía era esta: ¿esto en octubre no va a ser igual ahora? No, va a ser mucho peor, lamentablemente, que ahora, en términos económicos. ¿Por qué? Mira, yo lo analizo en dos ejes. Por un lado, lo que los economistas llamamos la economía real. La economía real es la producción, la actividad económica, la industria, el empleo. Ahí no hay nada hoy, ninguno de los motores que uno observa para ver esto se revierte, levanta en algún momento, ninguno te indica que vaya a reventar. O sea, en términos de actividad vamos a estar peor, en términos de producción industrial vamos a estar más bajo, en términos de empleo lamentablemente vamos a estar peor. O sea, la dinámica es esa, el mercado interno más debilitado, nada indica hoy que vaya a revertirse porque para eso vos tendrías que estimular muy fuerte el consumo, entonces deberías recomponer fuertemente el poder adquisitivo perdido más lo que se está perdiendo, muy difícil. Porque no tenés plata para eso. Claro, no está el compromiso con el Fondo Monetario, la política de ajuste, no lo podés hacer vía crédito porque las tasas de interés están en las nubes, el Banco Central está comprometido con un piso de arriba del 60% de tasa, que indica ya que es imposible que vaya a bajar de ahí, porque si baja de ahí le sube más todavía el dólar. Entonces, hay una trampa que te dice la economía real va a estar peor de lo que está ahora. Y después está la otra pata, que hoy preocupa y mucho, que es lo que se llama la economía financiera monetaria. Claro. Que ahí las reacciones son mucho más rápidas, los capitales son mucho más volátiles, y ahí la cosa me preocupa y mucho porque tenés una mezcla de dos factores que le juegan en contra. Uno es el deterioro macroeconómico, el aumento de la percepción del mercado de que va a ser muy difícil para Argentina enfrentar los vencimientos de deuda que asumió este gobierno en los próximos años y que podemos ir al default, y asigna una probabilidad. Hoy, en algunos instrumentos financieros que se analiza esto, la probabilidad de default de Argentina ya ronda el 50%, es altísima. Hace un año atrás era del 22%, o sea, hoy el 50%, es altísima. Entonces, todo ese deterioro económico y la expectativa de que el deterioro sigue y cada vez peor, lleva a una reacción anticipada del mercado financiero, y todo eso se mezcla con el ruido político. Y cuando hay ruido político, el temor de ciertos sectores del mercado de que vuelva el peronismo al que no lo ven con buenos ojos en Argentina, las apuestas que hay en el medio, obviamente a río revuelto ganancia de pescadores, entonces sale un rumor, un dato de una elección en una provincia, vamos contra los bonos y compremos dólares y después al otro lado. Todo ese escenario convulsionado, volátil, con una economía en caída, es un combo, la verdad, muy malo para decir, lamentablemente en octubre vamos a estar mucho peor, con un dólar más alto que ahora, con una inflación muy difícil de controlar. Vos pensás que este año ya las expectativas... Y un deterioro en los niveles más humildes de la población. Claro, muy grande, bueno, ¿no? y es que sí, es que la gran víctima de todo eso son esos sectores, lamentablemente. Algunos de esos sectores se van conteniendo con algunos programas de gasto social que se mantienen para tratar de cubrir algunas carencias elementales mínimas. Pero vos ves la ciudad de Buenos Aires, Agustín. Bueno, la cantidad de indigencia de homeless, de indigentes que hay en la ciudad de Buenos Aires. Es tremendo. Se ven los indicadores, que duplicó el número en los últimos años, pero se ve, claramente, se ve en la zona, del centro donde estamos ahora, y también cuando uno sale por barrios un poco más alejados, donde antes era donde no había, en Caballito no había. No había indigentes. Está lleno, repleto, en las esquinas, es donde hay algún desgarradora, techo de donde hay un zaguán, un techo. Mucho observo últimamente en los cajeros de los bancos. En los cajeros de los bancos que han decidido, porque tienen un corazón de oro, cerrarlos. Con lo cual el cajero ha dejado de funcionar como cajero. Claro, que era que uno cuando a cualquier hora necesitaba... A las 12 de la noche no tenés. Claro, porque está cerrado, porque no quieren, pero bueno, es un deterioro social. Es un deterioro absoluto. Y lo que pasa es que, responde a esta realidad, es inevitable, es la consecuencia lógica de esto, digámoslo. A ver, algunos desde el día 1 de este gobierno, cuando empezaron con las primeras medidas, advertíamos, esto es regresivo en términos distributivos, esto transfiere recursos hacia tales sectores desde el resto, esto debilita el poder adquisitivo de los salarios, va a debilitar el mercado interno, vamos a una recesión, era muy previsible. Bueno, hoy la realidad lamentablemente nos da la razón, a mí me hubiera encantado haberme equivocado y que hoy la economía esté creciendo al 7%, pero bueno, lamentablemente, con esto que es lo que quiero marcar, es la consecuencia lógica de cada una de las medidas que este gobierno tomó, porque el gobierno insiste mucho en el discurso del frente de tormenta, pasaron cosas, ¿no? Esta idea de que, pasaron cosas. Claro, es un concepto maravilloso.
pasaron cosas, viene siempre la culpa al exterior, y no, Claro. la realidad es que la consecuencia de todo lo que se hizo es esto que hoy tenemos y era imposible que vaya a ser de otra manera. Claro, hoy fíjate que a la mañana, en horas de la mañana, claro, derivado de toda esta caída digamos, del mercado interno y de todo, los productores de frutas Sí, claro. regalaban frutas en, Sí, en la en Plaza de Mayo, sí. Plaza de Mayo, las regalaban o las vendían a precio muy, muy barato. Y se juntó una Sí, multitud. mucha gente, mucha Una gente. multitud. Sí, colas y largas. Bueno, lo que pasa es que está habiendo un problema, está cayendo la venta de alimentos Claro, en Argentina, claro. es un problema muy grave. Por eso este manotazo ahogado desesperado Claro. con este intento de programa ridículo con 60 productos de parte del gobierno, porque se ve que lo que falta ya no es gastos suntuarios, o algunos que no son suntuarios, pero que no son tan elementales, vestimenta. Hoy ya el problema es básico, es alimentación. Cayó en Argentina el consumo de leche, el consumo Claro, de carne. sí. Entonces, es muy grave lo que está ocurriendo y eso se ve con estos fenómenos. Que Ahora aparecen. bien, en ese marco, en una situación que en octubre va a estar peor, de ganar una fuerza opositora al gobierno, una fuerza justicialista, digamos, integrada en un frente, lo que sea, pero una fuerza caracterizada por el peronismo. ¿Qué hace? Mira, acá la clave de todo esto va a estar en la política, porque la clave está en lograr una convocatoria con todos los consensos que son necesarios para enderezar este barco, digamos. O sea, acá lo que tenés que hacer es girar 180 grados el rumbo. Y sin decir, volcar el miren, barco. Claro, y decir, miren, esto evidentemente fue al fracaso, fue una payasada, vivimos una tragedia en Argentina, la ilógica de la valorización financiera, bueno, hoy hay que torcer el rumbo. Ahora, para esto hace falta una serie de consensos muy amplios, si no, es imposible. Desde la economía no hay recetas mágicas. O sea, lamentablemente desde la economía, si uno no convoca y no logra esos consensos, sí, claro. la solución va a estar en una gran crisis profunda que acomode algunas variables a los golpes, donde algunos sectores más postergados, trabajadores, van a sufrir y mucho, porque eso implicaría un salto devaluatorio, una espiralización inflacionaria, que se licúen algunos pasivos, se acomoden algunos resultados externos, producto de... Sí. Ahora, uno bueno, quisiera... fue lo que ocurrió en el 2001 con la Claro, cuando se abandona la convertibilidad, salta a 4 pesos. Sí, bueno. se abandonó la convertibilidad, pero el costo fue enorme. Claro, el costo fue enorme, después se sale, el costo fue enorme. Claro. Entonces uno dice, bueno, hoy queremos evitar esa gran crisis, ese cimbronazo, ese costo, ¿por qué? Porque ahí los que ganan siempre, y los grandes perdedores va a ser el conjunto del pueblo argentino. Hay 2, 3 palos de gente que se va a la miseria total. Total. Entonces ahí decimos, bueno, eso es lo que hay que evitar. Para evitar eso, ¿qué hay que hacer? Plantear un programa de desarrollo y ponerlo sobre la mesa, que ahí... Cuando digo yo, con muchos colegas trabajamos, nos cruzamos, asesoramos diferentes ámbitos, digo, hay un consenso. Después hay matices, discutimos cuestiones más técnicas entre nosotros, cómo implementar esto, aquello, pero hay un consenso en que hay que fortalecer el mercado interno, hay un consenso en la necesidad de bajar las tasas de interés, hay un consenso fuerte en muchos puntos que pueden plasmarse en un programa, hay muchos documentos dando vueltas, plasmarse en un programa, ponerlo arriba de la mesa y decir, miren, este es el programa de desarrollo para Argentina, que implica la actividad industrial, un rol activo del Estado, fortalecer ciertos sectores para mejorar el perfil exportador, agregar valor en origen a la producción primaria, que tan importante es en Argentina, generar mano de obra, apostar primero a los sectores más intensivos en la utilización de mano de obra, después a otros. Bueno, ese programa se pone arriba de la mesa. Ahora, tenés que llamar representantes sindicales, empresarios, pymes, grandes empresas. ¿Qué hace con las tarifas? Bueno, las tarifas, retomar la idea de decir esto que quisieron hacernos creer de que el Estado no subsidia en ningún lugar del mundo, es mentira, no es así, el Estado subsidia. Es cierto que el viejo esquema era insostenible, el que teníamos en el 2015, bueno, planteemos un esquema sostenible, que sea posible de pagar por parte de las familias argentinas, las empresas argentinas, los comercios, que tenga algún tipo de subsidio del Estado, atendamos esa cuestión. Y después hay un punto esencial, yo digo la piedra fundamental, el tema de la deuda. Te tenés que sentar con el Fondo Monetario Internacional, pero con la legitimidad que da el voto popular en el sistema democrático, con los consensos fuertes alrededor de la mesa y decir, mire, Fondo Monetario, como dijo Néstor en su momento, los muertos no pagan, entonces acá nos tienen que dejar crecer. Para dejarnos crecer necesitamos tener aire, gasolina, inyectarle a esta economía, entonces reprogramemos. Yo tengo la siguiente sensación, Agustina, eso que vos decís, yo estoy de acuerdo, pero
con el Fondo Monetario Internacional, que al fin y al cabo es un organismo de derecho público, por así decir, podés sentarte a discutir. ¿Qué haces con los otros acreedores privados con los que nos enterramos 150.000 millones de dólares? Sí, bueno, por eso. Primero es el Fondo Monetario, que además descomprime porque lo que firmó este gobierno es imposible. Si vos mirás el cronograma de vencimiento con el fondo, a partir de 2021 estamos en default, que es lo que está descontando el mercado financiero hoy. Bueno, ese es un punto. Y después el resto es más complejo, porque ahí, vos acordate, en el año 2005, cuando Néstor Kirchner llama a la reestructuración de la deuda, veníamos de una economía en default desde diciembre de 2001. Claro. Entonces, claro, una cosa es convocar a una reestructuración. Miren, muchachos, tienen hace 4 años papel pintado. Claro, yo les vengo a proponer un canje que nos cierre a todos. 20 mangos, está bien, pero 20 mangos son 20 mangos. Claro, otra cosa es hoy, donde los bonos están, no hay ningún default, el default hay que evitarlo, no sería bueno volver a transitar ese camino, y convencer preventivamente, miren, si esta economía no crece, no paga, acepten condiciones siempre vinculadas con la extensión de plazos, porque si vos te pones a plantear cuestiones vinculadas con quita de capital, ya es una especie en otro problema. De default encubierto, técnico y otro quilombo. Claro. Ahí tenés que plantear temas de extensión de plazo. Bueno, va a ser una ardua tarea que va a haber que llevar adelante, pero haciéndole entender a los tenedores del capital financiero que especularon, que ganaron muchísimo con Argentina, que acá ocurrieron cosas insólitas. Argentina emitió un bono en dólares a 100 años, que hoy rinde casi 9% de interés anual en el mercado internacional, a 100 años. ¿Con qué necesidad? Eso fue un pedido a medida del mercado financiero cuando tenían a su representante adentro, que era Luis Caputo, que le pedían y a medida, como el sastre que va y te pide el traje, le hacía los bonos que los tipos le pedían. Bueno, todo ¿Vos eso... vas al sastre a medida? No, yo no. Yo no, pero bueno, pero sé que existe. Y una pregunta para terminar. Toda esta idea que este gobierno desplegó acerca de que somos exportadores natos de gas. Sí. ¿Somos exportadores natos de gas si cerramos nuestras fábricas y no consumimos gas? Claro, bueno, es que ahí está la trampa siempre discursiva del tema energético de miren ahora que sobra, que no sobra. Claro. Lo mismo decían en la década del 90, ¿no? Acuérdense que en ese momento sobraba, está bien, pero la década del 90 era un cementerio, a los últimos años de la década del 90 llegamos, bueno, deriva la crisis del 2001, era una economía estancada que no crecía. Ahora lo mismo, si vos tenés la utilización de la industria al 40, y claro, consumís menos gas, menos energía eléctrica. Podés exportar o no importar. Claro, entonces cuando el problema, la restricción que operaba en términos energéticos en los años, sobre todo al final, la última etapa hasta el 2015, era porque vos tenías el mercado interno fortalecido, la economía creciendo todos los años y la demanda energética que eso implicaba, que tenías que solucionarla del otro lado con una economía que tiene una matriz energética complicada que todavía queda por explorar. Bueno, está el tema de vaca muerta, energías no convencionales que hay que empezar a explorar. En el medio, mientras vos trabajás en inversiones por ahí, y bueno, en el medio tenés necesidad de importar. Ahora vamos a decir, no, yo prefiero no importar, pero a cambio de no importar, que la economía no tenga empleo, no tenga producción industrial. No me cierra la ecuación. Bueno, por eso. Entonces, es muy engañoso cuando de algunos sectores plantean, vieron, antes importaba, ahora nos importa más. Bueno, una última pregunta que es de orden de la política. ¿Y el peronismo va a ir unido? Mira, yo esperaría que sí, digo, lo que pasa es que, bueno, vengo esperando esto en todos estos años. Hoy por hoy me parece, con esta lógica borgiana de no los une el amor sino el espanto, que a todos nosotros, ¿no? Empieza a haber ciertas unidades que antes era más difícil ver. En el medio sigue habiendo mucho ego, sigue habiendo mucha mezquindad, pero me parece que se van ordenando. Y después el gran ordenador de todo esto como figura política, que es la expresidenta, que va dando algunas señales. Ahora nos enteramos que publica un libro. Que sacó ya un libro. Sí, que va a presentarlo, leía hoy, en el 9 de mayo en la Feria del Libro. Creo que ese va a ser un gran evento político. ¿No? Eso va a ser un evento político. El próximo gran evento político. Y después, bueno, la fecha clave es el 22 de junio, cuando formalmente y oficialmente esté en la lista cerrada. Yo creo, y empiezo a ver ciertos movimientos que me dan un poco más de optimismo. Hace unos meses atrás me preguntaba y eras muy escéptico y te decía esto va a ser imposible. Hoy veo algunos movimientos que me dan más optimismo y espero que sí, espero que se llegue en una gran unidad para poder girar esto, poder poner ese modelo de desarrollo que te digo en beneficio de todos los argentinos arriba de la mesa, convocar a los sectores, entender, alguno habrá que no le va a gustar, siempre hay un porcentaje que sabemos que no está de acuerdo con todo esto y la ve de otra manera, bueno, seguirá con su ideología, pero que entre todos podamos
encauzar este barco y seguir adelante, porque si no el futuro que nos augura, lamentablemente, es muy oscuro. Muy oscuro, muy oscuro. Agustín Datelis, muchas gracias por visitarnos. Gracias, Julio, por la invitación. Seguimos en Noticias 3.0, no se vayan.